No ladró, no atacó, ni siquiera pidió ayuda para sí misma. Con el cuerpo hecho de huesos y los ojos tragados por la tristeza, esa pastora alemana extendió su pata y tocó la pierna de un desconocido. ¿Puede un gesto así cambiar el destino de 3 vidas? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un grito silencioso que vino del barro y que terminó tocando millones de corazones. Si tú también crees en el poder de los animales y en la fuerza de una madre, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesita creer de nuevo. La niebla era tan espesa que parecía tragarlo todo. El asfalto, los árboles, incluso los recuerdos. La única cosa que aún seguía adelante era él, o lo que quedaba de él. Aquel hombre no tenía un destino, solo manejaba. Llevaba horas así, con las luces altas encendidas como si eso pudiera atravesar el vacío frente a él. Sus dedos apretaban el volante con la misma fuerza con la que se aferraba a los últimos hilos de sí mismo. El silencio dentro del auto era espeso, y afuera, solo el viento entre los árboles. Todo lo demás estaba muerto, como su fe, como el corazón que aún latía, pero solo porque no sabía cómo detenerse. Pero entonces, algo cruzó su visión periférica. Un destello leve, una figura detenida en medio de la carretera. Pisó el freno con fuerza. El auto chirrió, se sacudió, y por un instante pareció flotar. Cuando todo se detuvo, él jadeaba, no por el susto, sino por algo más primitivo, algo que no sabía que estaba por llegar. Abrió la puerta. El aire estaba helado. Bajó del auto con pasos lentos, como si cada uno pesara 1 tonelada. Y ahí estaba, una perra, tan flaca que sus costillas parecían cuchillas bajo la piel sucia. Su pelaje, reseco y cubierto de barro, colgaba como jirones. Y sin embargo, en sus ojos, había algo que él no pudo evitar mirar. No era solo dolor, era determinación. Ella no se movió, no ladró, solo levantó una pata delantera, apoyó con suavidad sobre su pierna. Ese gesto, esa simple presión, lo atravesó como una descarga eléctrica. Y fue entonces que la vio. A su lado, casi escondidos entre el lodo y la maleza, 2 bultos pequeños, cachorros. Uno se movía levemente, el otro no. El suelo estaba marcado de huellas, un campo de batalla silencioso, como si esa perra hubiera peleado sola contra el abandono, pero seguía de pie, no por ella, por ellos. Él no entendía por qué, pero se arrodilló, sus rodillas hundiéndose en el barro aún fresco, y al hacerlo, el olor lo golpeó, mezcla de tierra mojada, sangre seca y un dejo de leche cortada. Ella no retrocedió, cerró los ojos, y por un segundo, inclinó la cabeza como si dijera, «Gracias, sabía que vendrías». Él extendió una mano temblorosa, la colocó sobre la cabeza de ella, sintió cada hueso bajo la piel, cada cicatriz. Ella estaba exhausta, pero no se rendía. El hombre miró a los cachorros. El más pequeño parecía apenas respirar. El otro tenía como si su cuerpecito aún buscara el pecho de su madre. Y entonces, sin aviso, una imagen lo atravesó. Una sala blanca, una incubadora, un bebé que no lloró. Cerró los ojos con fuerza. La respiración se le quebró en el pecho. No, no ahora. No otra vez. Volvió al presente. Los cachorros, el barro, la perra. Corrió al maletero. Sacó una toalla vieja que siempre llevaba, por costumbre. La envolvió alrededor de los cuerpos pequeños. Ella no se opuso, solo los miró. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, la perra dio un paso, luego otro, y se subió sola al auto. Se sentó en el asiento trasero, colocó su hocico cerca de los cachorros y no apartó la mirada. El hombre arrancó el coche. No sabía a dónde ir, pero una cosa era clara. No podía dejarlos ahí. El camino se abría delante, pero el pasado viajaba con ellos. El espejo retrovisor mostraba más que una carretera abandonada. Mostraba una vida entera que él creía perdida. Y ahora, esa pata apoyada en su pierna era todo lo que tenía para no volver a rendirse. La lluvia regresó sin hacer ruido. Primero fue una brisa suave, luego gotas delgadas que repiqueteaban sobre el parabrisas. Pero dentro del auto, el silencio seguía siendo más fuerte que cualquier tormenta.
El hombre no hablaba, solo miraba el retrovisor. Allí, en el asiento trasero, la perra no lo perdía de vista. Sus ojos no eran de un animal común, eran ojos de madre. A un costado, los cachorros estaban envueltos en la toalla. Uno respiraba con dificultad, el otro seguía sin moverse. El hombre detuvo el coche en un tramo desierto de la carretera. Necesitaba aire. Necesitaba saber si aún quedaba esperanza. Abrió la puerta trasera. El olor lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Barro, abandono, miedo. Colocó a los cachorros sobre el pasto húmedo. Ella bajó detrás. Se acostó junto a ellos sin decir nada. No era súplica, era vigilia. Lo lamía, al más pequeño, despacio, con ternura, como si cada caricia pudiera devolverle el aliento. El hombre sintió como algo se rompía dentro. Era una sensación que no tenía nombre. No era solo compasión, era el eco de algo muy antiguo, de un amor que creyó olvidado. Ella lo miró. No era una mirada cualquiera, era la de alguien que ya había perdido antes, y que no soportaría perder otra vez. Entonces lo entendió. Ella no pedía ayuda por ella, no pedía comida, ni refugio, ni calor, solo pedía salvar lo que aún tenía vida. El hombre estiró la mano, ella dudó, y luego bajó la cabeza. Se dejó tocar. Ese gesto contenía más confianza que cualquier palabra. Era como si le dijera, tú eres todo lo que tengo ahora. Con los dedos temblorosos, él tomó de nuevo a los cachorros. Los envolvió con más fuerza. Volvió al auto. Llamó a la perra. Ella no se movió al principio. Miró al suelo, como si pidiera perdón a los que no pudo salvar. Y entonces subió. El motor arrancó sin fuerza, como si incluso la máquina entendiera el peso de aquel momento. La carretera parecía interminable. La lluvia no paraba. El vidrio empañado, sus ojos empañados, el cachorro más débil, en sus brazos, tan ligero, tan frágil. ¿Estaba vivo? ¿Aún respiraba? ¿Podía alguien tan pequeño luchar contra algo tan grande? A su lado la perra lamía suavemente al pequeño. Hacía un sonido bajito, casi como un canto, como si en el fondo creyera que él aún podía escucharla. Y entonces, sin pensarlo, el hombre habló. Quédate conmigo, pequeño. Aguanta un poco más, por favor. El semáforo en rojo lo obligó a detenerse. Estaba cerca ya, pero cada segundo pesaba una eternidad. Fue ahí, justo ahí, cuando el cachorro tembló. Apenas, un espasmo, pequeño, casi invisible. La perra lo notó antes que él. Abrió los ojos, dejó de lamer y se quedó quieta, con las orejas en alto. Él colocó un dedo bajo la nariz del cachorro. Nada. Y luego, una inspiración débil, lenta, pero estaba ahí. Estaba ahí. El hombre pisó el acelerador en cuanto el semáforo cambió. El corazón golpeaba tan fuerte que parecía llenar el coche. Perra seguía sin parpadear. No dormía, no pedía, solo vigilaba. Era una madre, y las madres no necesitan explicaciones, solo llegar a tiempo. El volante crujía bajo sus manos, el corazón latía como si cada golpe fuera una súplica, y el motor del auto rugía con la ansiedad de quien sabe que el tiempo se agota. La ciudad ya se dibujaba al fondo, pero cada semáforo, cada coche al frente, era un enemigo invisible. Por dentro, el hombre sentía que todo podía romperse. Otra vez, el cachorro se hundía en sus brazos, tan liviano, como si el alma ya hubiera soltado amarras. Y sin embargo, seguía ahí. Un suspiro, una pulsación, vida, pequeña, frágil, rebelde. A su lado, la perra había colocado sus patas delanteras sobre el respaldo del asiento. Lo miraba, no pedía, no lloraba, pero sus ojos llevaban un mensaje claro. No pares, no te detengas ahora. El hombre giró el volante bruscamente. Se metió por una calle lateral. El mundo a su alrededor se desdibujaba. Árboles eran manchas, las luces, rayas líquidas. Y entonces la vio, una cruz azul, la clínica. Pisó el freno frente a la puerta. Saltó del coche con el cachorro en brazos. La lluvia lo empapaba, pero ya no importaba. Corrió. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Una mujer lo miró con ojos abiertos. ¿Qué pasó? 2 cachorros, jadeó él. Uno casi no respira. Detrás de él, la perra entró. Despacio, sola.
como si supiera exactamente a dónde debía ir. Cada paso era un latido de... El veterinario apareció desde el fondo. Sin preguntas, tomó al cachorro menor. Sus manos eran firmes, expertas, pero en sus ojos había una sombra. «Están muy débiles», dijo en voz baja. «No sé si llegamos a tiempo». El hombre sintió que las rodillas se le doblaban. Quiso hablar, pero solo murmuró: «Ella me pidió ayuda». No para ella, para ellos. La sala de urgencias se llenó de suspiros contenidos, monitores, luces blancas, silencio. El veterinario trabajaba sin pausa. Agujas, oxígeno, terapia de 1980. La perra no se movía. Estaba ahí, junto a la mesa. Su hocico tocaba el metal frío, pero no temblaba. Solo observaba. Era el tipo de mirada que no necesita palabras, porque ya ha visto demasiado. Demasiado barro, demasiadas pérdidas, demasiado silencio. El cachorro no respondía. Su cuerpo no reaccionaba. El otro, más fuerte, ya estaba en una caja térmica, a salvo, por ahora. Pero todos sabían que el alma de aquella batalla estaba en el más pequeño. El veterinario lo miró con gravedad. ¿Ha perdido a otros antes? El hombre asintió. Su garganta era un nudo. Sus ojos no podían apartarse de la perra. Ella seguía ahí. No se movía, no lloraba, solo respiraba, como si cada aliento fuera un rezo silencioso. Y entonces, un pitido, leve, débil, pero real. El monitor marcó una señal. El veterinario se inclinó, colocó su mano sobre el pecho diminuto. Está respirando. La perra movió apenas las orejas, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Se acercó un paso, luego otro. Subió las patas sobre la camilla, despacito, sin miedo. Y en ese momento, el cachorro emitió un sonido, un quejido bajo, áspero, débil, pero vivo. «¡Volvió!», gritó el veterinario. «¡Está de regreso!». El aire volvió a circular en la sala. Los asistentes soltaron suspiros que habían estado conteniendo por minutos. El hombre se quedó quieto. Y entonces, sin pensarlo, cayó de rodillas. No por el cachorro, no solo por él, por todo, por lo que había perdido, por lo que no supo salvar antes, por lo que aún no sabía cómo sanar. La perra apoyó su hocico sobre su pie y de nuevo levantó la pata. La colocó suavemente sobre su pierna, como aquella vez en la carretera. Pero ahora ya no era un pedido, era un pacto. A la mañana siguiente, la clínica estaba en silencio. El aire olía a desinfectante, a toallas tibias, a vida que se aferra. En una camita improvisada, los dos cachorros dormían juntos. La perra, acurrucada cerca, descansaba por fin. No roncaba, no se movía, solo respiraba con una calma que no conocía desde hacía meses. El hombre los miraba desde la puerta entreabierta. Tenía una taza de café frío en las manos y los ojos aún hinchados. No dormía, pero por primera vez en años, no era por angustia, era por algo nuevo, algo parecido a esperanza. Y entonces, el teléfono sonó. La recepcionista contestó. Su rostro cambió de inmediato. Del otro lado, una voz seca, cortante. «Ustedes tienen a una perra negra, flaca, con 2 cachorros, ¿verdad? ¿Quién llama?» «Es mía. La vi en el video. Si quieren quedársela, van a tener que pagar, o voy por ella». La llamada fue transferida al veterinario. El hombre escuchó desde la sala de espera. Los latidos regresaron a su garganta. No podía ser. Había pasado tan poco tiempo desde el rescate y ya venían a quitársela. El veterinario colgó, lo miró, confirmó lo que ya sabía. Es un criador. Dice tener papeles. Dice que es suya. Pero no era dueño. Era un verdugo con disfraz de criador. La había dejado parir sola. Monte. Sin comida. Sin refugio. Y cuando los cachorros comenzaron a morir, la abandonó. Todo eso saldría a la luz en los días siguientes. Porque esa misma mañana, el video del rescate se volvió viral. Lo había grabado un vecino desde su ventana. El hombre arrodillado, la perra tocando su pierna, los cachorros en brazos. Una imagen cruda, sin maquillaje, una súplica en vivo. La gente reaccionó. Miles de compartidas, mensajes, lágrimas. Y con la viralización llegaron los medios, los abogados, los activistas. Y entonces, él tomó el teléfono. Marcó de vuelta. Tú ya no tienes ningún derecho sobre ella. Si insistes, te vas a enfrentar con todo un país.
porque nadie vende lo que no supo cuidar. Y colgó. La historia tomó un nuevo rumbo. Lo que empezó con un gesto silencioso, ahora era un clamor nacional. La perra fue declarada símbolo de lucha. Un grupo de activistas presentó denuncias formales contra el criador. La prensa cubría cada avance del caso. Niños enviaban dibujos, cartas, peluches. En redes sociales la llamaban la guerrera, la madre que conmovió al mundo. Pero para él, ella era más que eso. Era la que lo había despertado. En su casa, todavía con olor a madera vieja y humedad de abandono, algo comenzaba a cambiar. La perra caminaba con pasos lentos por el patio. Su pelaje aún estaba ralo, las cicatrices visibles. Pero ya no era un espectro, era una madre, y tenía un hogar. Los cachorros reían. Sí, reían. Jugaban con juguetes que nunca habían conocido. Dormían en mantas tibias. Corrían entre macetas con girasoles que él mismo había sembrado semanas antes. Una niña de la vecina los visitaba todos los días. Les tiraba una pelota de trapo, y ellos corrían como si nada doliera. El hombre los miraba desde una silla en el porche. Con un cuaderno en las rodillas, escribía: no historias, no cuentos, solo verdades. Ella no pidió comida, no pidió refugio, ni siquiera pidió ayuda para ella misma. Solo extendió la pata, y fue por eso que Dios escuchó. La perra subió los escalones del porche, despacio, con dignidad. Se sentó junto a él, y como aquella primera vez, levantó la pata, y la apoyó en su pierna. Ya no había dolor. Solo conexión, gratitud, paz. La casa que antes era solo paredes, techos y silencio, ahora tenía sonido de patas corriendo, risas de niños y suspiros largos después de días intensos. El hombre había comenzado a dejar abiertas las cortinas. Dejó que entrara el sol, que el aire circulara, que la vida regresara. La perra tenía su rincón favorito en el jardín, bajo un limonero joven que él mismo había trasplantado hacía años, y nunca había florecido. Ahora tenía brotes. Cada mañana, ella salía con los cachorros. Jugaban, dormían, mordían hojas secas, y cada tarde, él los observaba. Con una taza de café en la mano y un cuaderno abierto sobre la mesa, escribía con calma, como quien ya no huye, como quien al fin comprendió que algunas historias no necesitan final feliz, solo necesitan verdad. Los cachorros habían crecido. Eran pequeños aún, más frágiles que otros de su edad, pero llevaban en la mirada una especie de sabiduría precoz. Uno de ellos tenía una mancha blanca sobre la frente. El otro, una oreja caída que nunca se levantó. Él los reconocía no por eso, sino por cómo lo miraban. La misma mirada que vio aquella noche en la carretera. Un día, la vecina llegó con su hija. La niña se arrodilló junto a los cachorros. Les susurraba cuentos. Los vestía con retazos de tela y los llamaba los príncipes del barro. Él sonrió. No dijo nada, pero dentro algo se movió. No era nostalgia, era presencia. La certeza de que lo que se había roto, al menos en parte, podía sanar. Y al final de la tarde, como ya era costumbre, la perra subía los escalones. Caminaba hasta el porche, se sentaba a su lado y apoyaba la pata sobre su pierna. Cada día, ese gesto ya no era súplica, ya no era necesidad. Era una rutina sagrada. Un aquí estoy. Un no nos hemos ido. Un lo logramos. Prisa. La noche había caído. La casa olía a libros, café frío y madera vieja. El ventilador giraba perezoso en el techo. Todos dormían, menos él. Cerró el cuaderno y lo colocó en el estante, junto a una vieja fotografía que ya no dolía tanto. Encendió la luz tenue del pasillo y se acostó en el sofá. La perra subió lentamente. Ya no le costaba como antes. Sus patas eran firmes, su cuerpo más lleno. Se acurrucó a su lado, apoyó la cabeza sobre su pecho y soltó un suspiro largo, profundo. Sobre él, uno de los cachorros trepó entre sus brazos. El otro ya dormía, hecho un ovillo sobre la alfombra. La casa estaba en paz. Por la ventana, la luna llena los observaba en silencio, testigo muda de todo lo que habían pasado. La cámara, imaginaria o real, se acercaría a ese cuadro final, una pata sobre su pierna, la misma de aquella noche. Pero ahora, ya no era un pedido, era un agradecimiento. Él cerró los ojos, no con dolor, sino con plenitud, y entendió.
Todo había comenzado con un gesto, una pata temblorosa sobre una pierna solitaria, y ese gesto había salvado a todos.